bienvenida esta tarde y noche a esta iglesia, a la casa del Señor. La misericordia de Dios que es infinita. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios Padre Celestial. Bien, queridos hermanos, vamos a la parte fundamental de esta reunión evangelística. Hemos tomado el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Hemos titulado esta enseñanza, queridos hermanos, conocer el amor a Cristo. Ya hemos venido dando la semana anterior lo que es el amor, lo que uno ama. Siempre hablamos del amor a Cristo, pero hoy estamos viendo cómo amar al Señor, cómo identificar ese amor del que nosotros los creyentes profesamos a nuestro Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: y el Señor encamine vuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entramos en oración. Amado Dios y Padre bendito en este nombre, Señor que has dado a todos en la tierra, Señor, para que sea bendecido, adorado, Señor, exaltado y glorificado, Señor, por cada uno de nosotros los que te amamos, Señor amado, pese a nuestras situaciones, Señor. No hay duda que te queremos, Padre, y sin embargo estamos pidiéndote siempre, Señor, que derrames piedad sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no somos nada. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor. Y ahora, mi Señor, guíame en esta enseñanza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a continuar con esta enseñanza. El Señor encamine nuestros corazones. ¿Quién es el único que coge a nosotros en manada y nos enseña por ese camino que es estrecho, queridos hermanos? Porque ya vimos que el camino ancho lleva a la perdición. Que nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, que es el Rey Supremo, el amo y Señor del universo, que es el centro del Evangelio, el Evangelio de Cristo, queridos hermanos. Las señales particulares por las cuales se da a conocer el amor a Cristo que profesamos nosotros los creyentes es simple y llanamente es que tenemos que darnos cuenta y considerar esto que es de suma importancia, entender que no hay salvación sin un amor a Cristo. Si el que no ama a Cristo, entonces, queridos hermanos, está en un peligro de condenación eterna. Nos corresponde a todos, es una responsabilidad del cristiano descubrir claramente que sabemos acerca de este asunto. Cristo, como nosotros sabemos, Él está en el cielo y nosotros aquí en la tierra, de manera que se podrá discernir cómo el hombre ama, qué es lo que ama. Afortunadamente la cuestión no es muy difícil, queridos hermanos, de resolver. Dos preguntas hagámonos en nuestro yo interior. ¿Cómo sabemos si amamos a alguien aquí en la tierra? ¿De qué manera se manifiesta el amor entre las personas? Entonces podemos ver que entre el marido y la esposa, de padre a hijo, entre el hermano
entre amigos podríamos decir, y si nosotros respondemos a estas preguntas con un sentido común y observación, respondamos pues honestamente a estas preguntas y se desatará ese nudo el que estamos presentando en este momento que lo tenemos al frente, queridos hermanos. ¿Cómo es que nos damos cuenta que amamos al Señor? ¿Cómo se manifiesta el afecto entre nosotros, queridos hermanos? Hemos tomado 7 puntos que quizás, primero Dios, nos ayuden a discernir esta situación que hemos planteado en esta enseñanza. Si amamos a una persona, nos gusta pensar en él, en esa persona, no necesitamos que alguien nos recuerde, no olvidamos su nombre, su apariencia, su carácter, sus opiniones, sus gustos, sus posiciones y ocupaciones. Sabemos muchas cosas de esa persona porque amamos. Al parecer está ante nuestra mente muchas veces durante el día, lo recordamos. Sí, aunque quizás esté muy lejos, a menudo está presente en nuestros corazones. Así es nuestro primer ejemplo de las personas aquí en la tierra. Pues bien, es lo mismo entre el verdadero cristiano y Cristo. Cristo habita en nuestros corazones y piensa en Él más o menos todos los días. Es una verdad de pensamiento, son pensamientos que nos vienen flash. Cristo me ama, yo amo al Señor, y eso está escrito en Efesios capítulo 3, versículo 17. Esta frase que nos enseña en las Sagradas Escrituras, vamos viendo cómo influencia en nuestra personalidad. Dice, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, en el mío, en el tuyo, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Cuando hay amor, quiere decir que amamos. El verdadero cristiano no necesita que se le recuerde que tiene un maestro crucificado. A menudo piensa en él, nunca olvida que él tiene un manantial de riqueza espiritual en Cristo nuestro Señor. Como segundo punto, ningún hombre mundano, queridos hermanos, puede pensar mucho en Cristo a menos que se le incite o se le invite a través de la evangelización que lo recuerde, porque no siente afecto por Cristo Jesús. El verdadero cristiano piensa en Cristo todos los días de su vida, y por esta sencilla razón, queridos hermanos, lo ama, porque el Señor lo amó primero. Esa es la regla fundamental, queridos hermanos. Lo ama porque el Señor nos amó primero. Si amamos a una persona, nos gusta oír y hablar de esa persona, nos complace escuchar a quienes hablan de ella, sentimos interés por cualquier cosa que esté a su alrededor. Es verdad, queridos hermanos, pues bien, así entre el verdadero cristiano y Cristo, el verdadero cristiano se deleita. Algo escuchar de su maestro, queridos hermanos. Le gusta más los sermones en los que están llenos de Cristo. ¿Por qué? Porque él se lleva ese racimo de flores que viene a recoger en las iglesias cuando los pastores justamente dan esa hierba a sus feligreses, queridos hermanos, y ellos se van saciados de la palabra de Dios. Han llenado sus baterías espirituales porque su pastor se ha preocupado de llenar su vida espiritual. ¿Cómo? Hablando del amor del Señor hacia nosotros, y por ende esa cosa
En tercer punto, si amamos a una persona, nos gusta leer acerca de ella. Qué placer tan intenso le da a una esposa cuando recibe la carta de su esposo que está lejos, ausente, o la carta de un hijo a su madre cuando éste está ausente. Otros que lo ven a simple vista porque no tienen ese sentimiento, no vale la pena anotar en la carta, apenas puede tomarse la molestia de leerla completa, porque hay una empatía, hay una situación que no le interesa, que está arraigado en su corazón. Pero aquellos que aman al escritor ven algo en la carta que nadie más puede ver, la llevan consigo como un tesoro y la leen cada vez que se acuerdan. Después que leyeron la carta de su hija, están leyendo una y otra vez de su amado esposo una y otra vez, y se le van las lágrimas recordando que están lejos. Así mismo, queridos hermanos, es exactamente entre el verdadero cristiano y Cristo. El verdadero cristiano se deleita en las Escrituras porque le hablan de su amado Salvador. No es una tarea tediosa para él leerlas rara vez, necesita que se le recuerde, que lleve su Biblia cuando se va de viaje. No, él se preocupa de tener su Biblia consigo, él se preocupa de tener esa comunicación, de no perder esa misiva que el Señor pone en su corazón, queridos hermanos. ¿Y por qué es todo esto? Es porque las Escrituras testifican de aquel a quien su alma ama, es decir, a Cristo, queridos hermanos. Cuarto ejemplo de cómo amamos en la tierra, cómo nos damos cuenta de que amamos, cómo los hombres aman entre sí, para darles un ejemplo en la vida espiritual. Si amamos a una persona, nos gusta agradarle, nos gusta complacer, consultar sus gustos y opiniones y actuar según sus consejos y hacer cosas que apruebe. Incluso nos negamos a nosotros mismos para satisfacer sus deseos. No nos abstenemos de cosas que sabemos que quizás les disguste, y aprendemos cosas a las que no estamos naturalmente inclinados. ¿Por qué? Porque pensamos que esta persona va a sentirse complacido, vamos a ser buenos anfitriones con esta persona. Pues bien, queridos hermanos, es exactamente lo que sucede entre el verdadero cristiano y Cristo. El verdadero cristiano estudia para agradarle, siendo santo tanto en su cuerpo como en su espíritu. Muéstrele algo de su práctica diaria a Cristo que no le guste, lo abandonará, el Señor se apartará de su lado. Muéstrele algo que el Señor se deleita, el Señor se regocijará, el Señor derramará su óleo, su incienso en su hogar, en su casa, en su corazón, queridos hermanos. No murmurante de los requisitos de Cristo, por Cristo, que no son demasiado gravosos para cada uno de nosotros, no son tan severos como lo hacen los hijos del mundo. Qué difícil que es el cristiano para ellos. Para él los mandamientos de Cristo no son gravosos y la carga de Cristo es ligera. Veamos en Mateo capítulo 11, versículo 30, porque dice, porque es fácil, porque dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Y yo les repito y les estaré repitiendo esta frase. ¿Y por qué todo es esto? Simplemente porque amamos a nuestro Padre Celestial, porque amamos a nuestro Redentor, queridos hermanos.
Quinto ejemplo, si nosotros amamos a una persona, nos agradan sus amigos, lo que rodea a esa persona, nos sentimos favorablemente inclinados hacia ellos. Oh, te presentan, es mi amigo, bienvenido. Nosotros nos ponemos, como quien dice, con una alegría suprema delante de nuestro amigo porque nos presenta a su amigo. Nos sentimos favorablemente inclinados hacia ellos, incluso antes de conocerlos. Nos sentimos atraídos a ellos por el lazo común del amor común hacia esa misma persona cuando lo conocemos, queridos hermanos. No nos sentimos totalmente extraños. Hay un vínculo de unión entre nosotros. Ellos aman a la persona que amamos y por eso solamente se hace necesario una presentación. Te presento a mi amigo, queridos hermanos. No, queridos hermanos, entre el verdadero cristiano en Cristo, el verdadero cristiano considera a todos los amigos de Cristo como sus amigos, miembros del mismo cuerpo, hijos de la misma familia, soldados del mismo ejército, hermanos, viajeros al mismo lugar. Cuando los conocen, sienten como si la conciencia desde hace tiempos los habría tenido en su casa, en su morada, en una comunión juntamente con Cristo, queridos hermanos. Por mucho tiempo se siente más a gusto con ellos en unos pocos minutos. ¿Por qué? Porque son parte de la grey de Cristo, queridos hermanos. ¿Y cuál es el secreto de todo esto? Es simplemente el afecto al mismo Salvador y al mismo Señor, queridos hermanos. Sexto, si amamos a una persona, somos celosos de su nombre y honor. Y no nos gusta oír que hable mal de esa persona sin hablar por ella o defenderla. Usted pone su cuerpo por esa persona. Nos sentimos obligados a defender sus intereses y su reputación. Consideramos a la persona que lo trata mal casi con tanta desaprobación como si hubiera maltratado a usted mismo, como que estuviera hablando de usted mismo. Pues bien, exactamente el verdadero cristiano y Cristo así tienen esa relación. El verdadero cristiano considera con un celo piadoso todos los esfuerzos por menospreciar la palabra de su maestro, su nombre y su iglesia, y se para a tu frente: yo amo al Señor, mi Señor es mi Salvador y es mi única esperanza, queridos hermanos. Que lo confesará delante de los príncipes si es necesario, y será sensible al menor deshonor que se le ponga, porque en Lucas hay una palabra bella para aquellos que quizás no tengan vergüenza de defender al que usted ama y al que los ama a usted mismo. Lucas 12, versículos del 8 al 9. Por eso dice: lo confesaremos delante de los príncipes si es necesario. Ay de ti si no lo haces. Mira lo que dice en Lucas 12, versículos 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mire el 9. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. No se quedará callado ni permitirá que la causa de su maestro sea puesta en vergüenza. Ese es el celo que usted tiene al amar a su Señor, sin testificar en contra de ella. ¿Y por qué es todo esto? Simple, una vez más,
Si amamos a una persona, nos gusta hablar con ella, le encontramos todo nuestro pensamiento y abrimos todo nuestro corazón. No encontramos en dificultades en descubrir temas de conversación. Se nos hace fácil conversar, hasta el tiempo se nos va. Por muy silenciosos y reservados que sean con los demás, nos resulta fácil hablar con un amigo muy querido, por muy a menudo que nos encontremos. Es más, nos encontramos diariamente y siempre hay algo que conversar y el tiempo se nos va. Nunca nos faltan los temas de conversación. Siempre tenemos mucho que decir, mucho que preguntar, mucho que describir. Y comunicamos, se nos hace fácil. Pues bien, entre el verdadero cristiano y Cristo, el verdadero cristiano no encuentra dificultad en hablar con su Salvador. Todos los días tiene algo que decirle y no es feliz a menos que se lo diga. Le habla en oración todas las mañanas y todas las tardes o en las noches según su tiempo. Le cuenta sus necesidades, sus deseos, sus sentimientos y sus temores. Le pide consejo en las dificultades, le pide consuelo en sus problemas. No puede evitar, debe conversar con su Salvador continuamente o desmayará en el camino. ¿Y por qué es esto, queridos hermanos? Simplemente porque ama a su Señor. En definitiva, queridos hermanos, el corazón de un verdadero cristiano anhela ese bendito día en el que verá a su Maestro cara a cara y no saldrá de allí jamás. Cuánto más agradable será ver a Cristo con sus propios ojos, nunca más apartarse de Él. En Eclesiastés 6:9 hay una palabra, una frase en la primera parte, dice: más vale vista de ojos que deseo que pasa. También dice, esto es realidad, pero el Señor en otra palabra dice: vanidad es cuando sepas del Señor tu Dios. Ahí tienes que tener vanidad, cuando sepas de tu Dios. Pero esto no nos compite a nosotros, más solo por darles una referencia, dice: más vale vista de ojos que deseo que pase. Porque deseamos ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, queridos hermanos. Anhelamos estar al frente de nuestro Creador. Y sencillamente porque tenemos ese afecto, porque amamos al Señor, porque anhelamos su presencia, queridos hermanos. Estas son las señales por las que se puede descubrir el verdadero amor. Son todas claras y sencillas y fáciles de entender. No tienen nada de oscuro, ni abstracto, ni misterioso. Estamos utilizando honestamente, con justicia y no dejar de obtener algo a la luz. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo, queridos hermanos, es visible. No hay nada que esconder. Es sencillo entender cuando se ama a Cristo. Hemos hablado de cosas que son familiares para todos. No necesito extenderme más en ellas. Todos conocen y entienden algo de afecto y amor. Por tanto, que nunca se diga que no podemos descubrir si un cristiano realmente ama a Cristo. Se puede saber, se puede descubrir. Las pruebas están a vuestra disposición. Las habéis oído ahora mismo. El Señor Jesucristo no es algo oculto, secreto o impalpable. Es como la luz, se verá. Es como el sonido, se oirá. Es como el calor, se sentirá.
que no hay nada, queridos hermanos. Se nos manda a que nos regocijemos en Cristo. Miren Filipenses capítulo 4, versículo 4. En Filipenses nos manda, es un mandamiento que nos ponen ahí. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, dice el apóstol, y otra vez digo, regocijaos en el Señor, queridos hermanos. ¿Cómo es posible regocijarnos en un ser por el cual no sentimos afecto? Si tú no sientes por alguien un afecto, es simple, no se puede. Pero si tú amas al Señor tu Dios, regocijaos en el Señor. Y el apóstol dice, otra vez digo, regocijaos, queridos hermanos. Cristo muestra su amor al visitarte en tus tribulaciones, apoyarte, aliviarte y liberarte. ¿Cuánto amor debes tener hacia el Señor Jesucristo, que te ama con un amor tan verdadero? ¿Puedes decirlo honestamente que amas a Cristo? ¿Está en tu corazón ardiendo el fuego por ese amor a nuestro Padre Celestial? No es una respuesta decirme que ustedes creen en la verdad del cristianismo y sostienen los artículos de una fe cristiana. Una religión como esta nunca salvará tu alma. Entiéndalo bien, querido hermano. Los demonios creen de cierta manera y tiemblan. Mire lo que dice Santiago 2:19. Santiago 2:19 nos da una palabra, queridos hermanos, que anticipa ese comportamiento, diciendo que usted cree en todas las cosas cuando su corazón está vacío. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia? El amor en Cristo nuestro Señor, el que hincha nuestros corazones, el que hace brotar lágrimas de nuestros ojos, queridos hermanos. El verdadero cristiano está en su esencia, es conocer, confiar y amar en una determinada persona viviente que murió por nosotros hace 2000 años aproximadamente, y su nombre es Cristo el Señor. Mientras usted conozca de su deidad, de su amor, de lo que hizo, de su baño a usted del pecado, queridos hermanos, de la adopción, de su santidad, de lo que usted hace por él y lo que él transforma en su vida, queridos hermanos, de adentro hacia afuera, queridos hermanos. Los primeros cristianos probablemente nunca supieron de teología dogmática, pero todos ellos tenían una característica principal en su devoción: amaban a Cristo, queridos hermanos. La Biblia nos enseña claramente que un hombre puede tener buenos sentimientos, sí, queridos hermanos, pero nos enseña con claridad que no puede haber una religión verdadera sin algún sentimiento hacia Cristo. Sin amor a Cristo no hay religión verdadera, queridos hermanos. Es vano ocultar, no se puede ocultar que si no amas a Cristo, vuestra alma está en gran peligro. No puedes tener fe salvadora ahora mientras estás vivo. No sois aptos para ir al cielo si mueres. Entonces, despertar para conocer el peligro de nuestra posición. Abrid
abrir los ojos, considerar nuestros caminos y seamos sabios en nuestras actuaciones. Solo puedo advertirlos como siervo de Dios y lo hago con todo corazón y con toda mi alma, que Dios conceda que estas advertencias no sean en vanos para los miembros de esta iglesia. Continuando, si no amas a Cristo, déjame que yo te diga claramente cuáles son las razones. No tienes ningún sentimiento de deuda con Él. No tienes ningún sentimiento de obligación hacia Él. No tienes ningún recuerdo permanente de haber recibido algo de Él. Siendo este el caso, no es probable, no es razonable que lo ames. No puedes amar si tú no sientes que has recibido nada. Que estás vacío al no recibir quiere decir que tu corazón, tu yo interior, está vacío. No hay más que un remedio para este estado de bancarrota espiritual. Ese remedio es el autoconocimiento y la enseñanza del Espíritu Santo. Debes abrir los ojos de su entendimiento, debes descubrir lo que eres por naturaleza, debes descubrir ese gran secreto, su culpa, su vaciedad, estar vacío a los ojos de Dios. Empieza a leer la Biblia, lee lo que exige la ley de Dios, tal como lo expuso nuestro Señor Jesucristo en el 5º capítulo de Mateo. Lee el 5º capítulo de Mateo, lee cómo describe el apóstol Pablo la naturaleza humana en los 2 primeros capítulos de la epístola de Romanos. Estudia esos pasajes como estos con oración y sencillez de corazón, y por la gracia del Espíritu Santo verás si no eres un deudor de Dios, un deudor con gran necesidad de un amigo como Jesucristo. Tómelo como algo que requiere la atención sincera y seria del hombre interior, queridos hermanos. Comience el hábito de suplicar sinceramente a Dios por su alma. Pídale luz, enseñanza y conocimiento. Clame que le muestre todo lo que necesita para saber, para la salvación de su alma. Eso es urgente, queridos hermanos. Haga esto con todo su corazón y mente, y no tengo ninguna duda que dentro de poco usted sentirá esa necesidad ardiente de Cristo en su corazón. El consejo que te ofrezco puede parecer simple y anticuado. No lo desprecies por eso. Es el buen camino antiguo de las sendas antiguas que millones de personas ya han seguido y han encontrado paz en su alma. No amar a Cristo es estar en peligro eminente de ruina eterna, como ya lo dije al principio. Ver tu necesidad de Cristo y tu asombrosa deuda con Él es el primer paso para que puedas amar a tu Señor. Conocerte a ti mismo y descubrir tu verdadera condición ante Dios es la única manera de ver tu necedad. Conclusión, queridos hermanos. Por último, si realmente conoces algo del amor hacia Cristo, acepta estas dos sugerencias, podríamos decir, o tómales como palabras, una de consuelo y la otra de consejo. Que el Señor, quien da las cosas, conceda que les haga bien. De hecho y de verdad, regocijaos
pensando que tienes buenas pruebas del estado de vuestra alma. Es una prueba de la gracia derramada a ustedes, cuando ustedes pueden decir, sí, yo amo a mi Señor. ¿Qué pasa si a veces te sientes distraído, perplejo por las dudas y los temores? ¿Qué pasa si resulta difícil decir, si tú ves genuina su gracia real en ti, a veces llega la duda? ¿Qué pasa si tus ojos están tan nublados por las lágrimas? No puedes ver claramente tu llamado y la elección de Dios. Aún hay motivos para la esperanza y un fuerte consuelo, querido hermano. Si tu corazón puede testificar, si tú puedes decir que amas a Cristo, donde hay ese verdadero amor, hay fe y gracia. No lo amarías si Él no hubiera hecho algo por ti. No sentirías ese amor si Él no te hubiese amado primero y hubieses descubierto su gracia y misericordia en todos los actos de tu vida. Tu mismo amor hacia Él es una señal de bien. Por otra parte, si amas a Cristo, el consejo que te voy a dar es: nunca te avergüences de dejar que los demás vean y lo sepan. Habla por Él, da testimonio de Él, vive para Él, trabaja para Él. Si Él te ha amado y te ha lavado tus pecados con su propia sangre, nunca debes avergonzarte de dejar que los demás sepan lo que sientes, lo que amas a tu Creador. El amor del Señor Jesucristo por ti es el amor más seguro. Llévate esto en tu corazón. Si Él comienza a amar, Él continuará amando, querido hermano. Si te ama una vez, te amará hasta el fin, o mejor dicho, te amará sin fin. El amor de Cristo no está sujeto a mutaciones y cambios como es el nuestro. Si te demoras en tu amor, Él no te fallará en su amor, y aunque lo ofendas, Él no es irreconciliable. Él te puede esperar. Él es una persona sumamente amable en sí mismo. Su grandeza, su santidad, su sabiduría, su fidelidad, su plenitud, su bondad lo hace brillar con un brillo admirable. Su relación con el Padre y el amor que el Padre le tiene a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Su relación contigo siendo tu pastor, tu capitán, tu maestro, tu abogado, tu soberano, tu benefactor, tu hermano, tu esposo, tu redentor. Todo es Él, querido hermano. En la enseñanza anterior de la semana pasada vimos que Pedro dijo: Señor, tú sabes que te amo. Si Pedro podía saber con tanta certeza y afirmar con confianza que amaba a nuestro Señor Jesús, todos los que aman sinceramente pueden decir lo mismo, a menos que su amor sea tan débil y no pueda ser percibido dentro de su corazón. Solo pónganse a pensar, queridos hermanos, cuán feliz es el hombre que puede decir esto verdaderamente. ¿Con qué deleite debe acercarse a la mesa de Cristo? ¿Con qué confianza puede enfrentar la muerte? ¿Con qué gozo triunfante puede unirse al apóstol para exclamar lo que está escrito en 2 de Timoteo? Por favor, vamos a 2 de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 12. Podemos exclamar con gozo triunfante lo que dice ahí: por
padezco esto. Segunda de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Podemos exclamar una vez más, repito, queridos hermanos, lo que está en segunda de Timoteo 1:12 y adueñarnos de esa palabra. Dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén, queridos hermanos. Recuerden, queridos hermanos, en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Padre Celestial, póngase de pie, amado hermano.